Saludos, estimados espectadores. El motociclismo, y en particular el Mundial de MotoGP, es la concentración de las tecnologías más avanzadas, tanto en la construcción de motores como en el diseño de chasis y aerodinámica. Existe un motor sumamente interesante, el V5. Esta configuración es extremadamente rara, incluso más rara que los motores de 5 cilindros en línea. Por primera vez, un motor de este tipo en serie fue fabricado por el grupo Volkswagen en 1997. Este fue el legendario motor BR5 conocido en ciertos círculos que se produjo hasta 2006. Sin embargo, no era un motor en V clásico, es un motor con configuración VR, todo debido al pequeño ángulo de inclinación de los cilindros y a la culata común. La verdadera V5 fue fabricada por Honda y se utilizó en el modelo de motocicleta de carreras RC 211V, y fue precisamente este motor el que hizo famosa al equipo de carreras de Honda en el periodo de 2002 a 2006. En este reportaje descubrirás por qué la compañía japonesa eligió esta rara arquitectura de motor y qué beneficios ofrecía, qué logros alcanzó el modelo de motocicleta RC 211V y por qué desde 2007 Honda prefirió los motores en V de 4 cilindros. Estás en el canal Crash Moto, que disfrutes el video. Al fundador de la compañía Honda, Soichiro Honda, siempre le gustaron los motores de 4 tiempos. No soportaba los motores de 2 tiempos y los producía en los inicios de la compañía únicamente por razones pragmáticas. En los años 60, la compañía Honda irrumpió en el motociclismo mundial con motores de 4 tiempos. Para competir con los oponentes de 2 tiempos, Honda ofrecía complejos esquemas de motores multicilíndricos. Un motor de 5 cilindros en línea de 125 centímetros cúbicos en los modelos RC 148 y 149. Un motor de 6 cilindros en línea en las RC de 250 centímetros cúbicos, modelos 165 y 166. Sin embargo, luego se impusieron restricciones en el reglamento técnico. Solo se permitió competir con motocicletas que tuvieran un máximo de 4 cilindros. Honda se retiró de las grandes competencias por más de una década. Para el 77, la compañía decidió regresar. Soichiro seguía siendo un fiel defensor de los motores de 4 tiempos. Él y sus ingenieros decidieron burlar el reglamento y superar a los competidores de 2 tiempos con el modelo de 4 tiempos NR500. Esa misma, con un motor en V de 4 cilindros, pistones ovalados y 8 válvulas por cilindro. Tecnologías increíbles, sin embargo, el milagro no ocurrió. La motocicleta tenía varios problemas y los pilotos no lograron resultados significativos con ella. Al final, Honda siguió la corriente y para la temporada del 82 lanzó el modelo de carreras de 2 tiempos, NS500, con un motor en configuración un V3. El NS500 contradecía la filosofía de Soichiro, pero resultó ser una máquina de carreras muy eficaz y ganó el campeonato mundial de 1983 en la categoría de 500 centímetros cúbicos, con Freddie Spencer a sus mandos. Ya en 1984, en las carreras participaba el modelo NSR 500 con un motor de 2 tiempos V4. Desde ese momento y hasta finales del siglo XX, el motociclismo de Gran Premio no cambió mucho. La máxima categoría era de 500 centímetros cúbicos y en las carreras dominaban las feroces motos de 2 tiempos. Honda en ese periodo consiguió 10 títulos entre los pilotos y 9 entre los constructores. Fue un éxito. El diseño del modelo RC 211 Kumio, con un motor en V de 5 cilindros, fue precedido por un evento que determinó la apariencia de las motocicletas de carreras para MotoGP a principios de los años 2000. Y eso fue un cambio serio en el reglamento. La larga era de los motores de 2 tiempos de 500 centímetros cúbicos llegaba a su fin. A pesar de sus numerosas ventajas, el desarrollo de los motores de 2 tiempos no podía seguir el ritmo del endurecimiento de las normas de emisiones. La primera versión del nuevo reglamento técnico fue presentada a los participantes a mediados del año 2000, dándoles tiempo para diseñar y preparar prototipos de 4 tiempos. El reglamento definitivo se anunció en noviembre de 2001. Se preparó el terreno para una nueva categoría con motocicletas equipadas con motores de 4 tiempos de no más de 990 centímetros cúbicos. La primera temporada de MotoGP comenzó el 7 de abril de 2002 con el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. Para ese momento, solo 4 equipos de fábrica estaban equipados con motores de 4 tiempos. Eran Honda, Yamaha, Suzuki y Aprilia. Los equipos privados y los equipos satélite de fábrica utilizaban modelos de 2 tiempos mejorados.
Pocos creían que los motores de 4 tiempos pudieran ganar carreras de inmediato. Sin embargo, pronto quedó claro que resultaron ser más potentes, rápidos y predecibles en el manejo. También ayudaba su mayor torque. Los motores de 4 tiempos nunca alcanzaban la potencia de los de 2 tiempos con una cilindrada comparable. Por eso eligieron para ellos una cilindrada de 990 centímetros cúbicos, casi el doble. ¿Por qué no exactamente 1 litro? Las motocicletas debían ser verdaderos prototipos de carreras, de ninguna manera derivados de modelos de serie. Para enfatizar esto y diferenciar MotoGP del World Superbike, se estableció una cilindrada máxima de 990 centímetros cúbicos en lugar de 1000. Los ingenieros de Honda, con mucha experiencia en la construcción de motores, realizaron una lluvia de ideas. Hubo ideas sobre un motor de 2 cilindros en línea, un V4 e incluso un V6, pero al final se decidieron por una configuración V5. Fue una decisión muy poco convencional, pero al final llevaría a Honda a numerosas victorias y a la fama. ¿Por qué V5? Porque intuitivamente, un V4, un V6 y otras configuraciones con un número par de cilindros parecen más equilibradas, simétricas y ordenadas. Una de las razones de esta elección fue la excentricidad del motor. Nadie antes había hecho una motocicleta con un motor en un V de 5 cilindros, pero esa no es la razón principal. Un punto importante era mantenerse dentro de los límites de peso, no menos de 145 kilogramos de peso en seco de la motocicleta. Un punto aparte del reglamento establecía el peso mínimo del motor, y al motor de 5 cilindros se le permitía tener el mismo peso mínimo que al de 4 cilindros. Debido a que los pistones en el de 5 cilindros eran más pequeños y ligeros, esto permitía que el motor girara a más revoluciones. En consecuencia, era capaz de desarrollar más potencia que un V4 de la misma cilindrada. Esto estaba en línea con la filosofía de competición de Honda, y pronto el valor máximo de revoluciones del 5 cilindros se acercó a las 20.000. Las dimensiones iniciales del cilindro y pistón en los años 2002 y 2003 eran de 73 milímetros de diámetro del cilindro y 47,3 milímetros de carrera del pistón. En los años siguientes, 75 por 44,8. El motor se volvió de carrera más corta, lo que permitió aumentar aún más las revoluciones máximas. La configuración en V de 5 cilindros, con 3 cilindros al frente y 2 atrás, hizo que la motocicleta fuera más estrecha entre las rodillas del piloto, mientras que el ancho adicional del cigüeñal en comparación con el motor de 4 cilindros era insignificante y no podía afectar de manera significativa el ancho de la motocicleta ni su rendimiento aerodinámico. ¿Cómo se puede hacer un motor en V de 5 cilindros perfectamente equilibrado? La solución es genial. Necesitas un motor V4 desequilibrado, es decir, que no tenga un ángulo de 90 grados. Precisamente ese ángulo permite que un V4 logre un equilibrio perfecto de primer orden, y a ese V4 desequilibrado se le añade un quinto pistón con su bulón y biela que equilibra todo el sistema. Sí, es necesario jugar con el ángulo de apertura de los cilindros y la ubicación de los muñones de biela. Para 4 cilindros hay 2 muñones que están en el mismo eje, es decir, sin desplazamiento, como en un V4 de 90 grados, pero la biela del pistón central, que está en el bloque delantero de 3 cilindros, se fija a un tercer muñón propio del cigüeñal, que está desplazado respecto a los muñones principales 104,5 grados. El ángulo entre los bloques de cilindros es de 75,5 grados. ¿Por qué exactamente 75,5? ¿Por qué no 80, 65 o cualquier otro ángulo? Existe una respuesta para esta pregunta. Vamos a ver un motor de un solo cilindro. El pistón alcanza sus máximas aceleraciones cerca del punto muerto superior e inferior, pero en algún punto intermedio, el pistón ya ha acelerado y es momento de empezar a frenar. En ese momento, la aceleración es 0 y se alcanza la velocidad máxima. En ese mismo instante, el pistón no ejerce fuerzas de inercia sobre el cigüeñal, porque, según lo que recordamos del programa escolar de física, la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, y en este caso, la aceleración es igual a 0. Y, lógicamente, si el punto muerto superior es 0 grados, entonces la velocidad máxima debe estar en algún lugar cerca de los 90 grados de giro del cigüeñal. Pero no es así. La velocidad máxima se alcanza antes, cuando el cigüeñal gira 75 a 78 grados. El ángulo depende de la longitud de la biela y la carrera del pistón. La velocidad máxima se alcanza aquí,
gracias a la cinemática de la biela. No solo realiza movimientos de vaivén, sino que también gira alrededor del muñón del cigüeñal. Y cuando el cigüeñal gira hasta un ángulo de 90 grados, se puede notar que, de hecho, la distancia entre el eje del bulón del pistón y el eje del cigüeñal se reduce gracias a esta misma cinemática. Y es por este efecto que el pistón alcanza su velocidad máxima un poco antes. Esta fue una explicación bastante burda, pero para nosotros es suficiente. Entonces, los ingenieros de Honda calculan la carrera del pistón del nuevo motor, la longitud de la biela y obtienen un resultado de 75 grados y medio. Con ese ángulo colocan los dos bloques de cilindros. ¿Qué sucede en un motor V5? Como el ángulo ya no es de 90 grados, no se puede contar con el equilibrado como en un motor V4. Cuando el par de pistones delanteros, los que forman parte del trío, están en el punto muerto superior, sus masas se equilibrarían si el ángulo fuera de 90 grados, pero como recuerdas, aquí es de 75,5. Los dos pistones traseros, en ese mismo momento, están en su velocidad máxima y no ejercen fuerzas de inercia sobre el cigüeñal. ¿Qué fuerzas de inercia obtenemos al final? La flecha roja es la fuerza de los dos pistones delanteros. La flecha azul es la inercia del cigüeñal. La flecha verde es la fuerza que ejerce el cigüeñal sobre el par de pistones traseros debido al ángulo de desbalance. Vamos a dibujar el vector resultante del verde y el azul. Esta es la fuerza resultante del par trasero de pistones. Hemos excluido el cigüeñal de la ecuación. ¿Qué obtenemos? Dos vectores que están situados en un ángulo de 75 grados y medio respecto al eje vertical del bloque trasero de cilindros. Y la suma de estos vectores nos dará la fuerza de desequilibrio. Y ahora es momento de que el quinto pistón juegue su papel. Su biela está unida a un muñón separado, que en relación con los demás está desplazado en un ángulo de 104 grados y medio. Aquí, el círculo naranja muestra la ubicación del muñón de biela del quinto cilindro. ¿Qué obtienes si sumas 75 grados y medio con 104 grados y medio? Correcto, 180. Y resulta que el quinto pistón con la biela y el perno, así como los contrapesos alrededor de su muñón de biela, cuyo peso ha sido calculado cuidadosamente, generan una fuerza igual a la fuerza de desequilibrio, que está dirigida en sentido opuesto. Es decir, todas las fuerzas de inercia se anulan entre sí y se logra un equilibrio perfecto del motor, que a primera vista no debería existir. Genial. Lo repito, esta es una explicación bastante primitiva, y yo mismo no la entendí de inmediato. Tuve que ver el video sobre el V5 de Honda en el canal Driving for Answers unas 3 veces. Por cierto, sí, parte de la animación la tomé prestada de ese canal. Honda tiene varias patentes sobre el motor V5 y en general sobre la disposición de motores en V con un número impar de cilindros. Y ahí, por supuesto, todo está descrito en detalle, con fórmulas, gráficos, planos y así sucesivamente. A los ingenieros de motores que entienden de esto, definitivamente les va a interesar. Como el V5 salió equilibrado desde el principio, ya no fue necesario el eje de balanceo, que consume parte de la potencia y añade peso extra. Además, debido al menor ángulo de apertura de los cilindros, el motor se volvió más corto que el V4, lo que le dio a los ingenieros de Honda espacio para una distribución de peso más ideal en las ruedas de la motocicleta. El prototipo del año 2002 podía presumir de una potencia máxima de 210 caballos de fuerza a 14.000 revoluciones por minuto. Cada año, este parámetro cambiaba, a menudo aumentando. Los ingenieros de Honda mejoraban constantemente este motor. Para la temporada 2006, la potencia se incrementó a 260 caballos de fuerza a 17.000 revoluciones por minuto. Sin embargo, existen rumores de que este motor podía alcanzar hasta 300 caballos de fuerza. El nuevo reglamento obligó a implementar tecnologías ajenas a los motores de dos tiempos más simples: embrague antirrebote para controlar el frenado del motor, así como inyección electrónica de combustible. Esto fue solo una parte del arsenal en constante expansión de sistemas electrónicos de control en los años siguientes, incluyendo cuerpos de aceleración electrónicos con motores paso a paso para aumentar las revoluciones en ralentí al bajar de marcha, nuevamente para evitar un frenado brusco. Honda también aplicó por primera vez la tecnología de variar la velocidad de respuesta de las mariposas del acelerador para diferentes marchas, con una respuesta más suave en las marchas bajas y más agresiva en las altas. Además de eso, la completamente nueva RC211V tenía algo más. El sonido del escape era a la vez único y melódico, añadiendo una nota aguda e intrigante al bramido del UF4. Como en los viejos tiempos de las motos Honda, de 125 centímetros cúbicos y 5 cilindros, y de 250 centímetros cúbicos y 6 cilindros,
Honda jugaba un papel principal en la banda sonora de los campeonatos mundiales. En 2002, en la RC211 Cumpe, competía Valentino Rossi. Al principio, el legendario piloto no podía acostumbrarse a la nueva moto. Le incomodaba la posición de manejo y el comportamiento del motor de 4 tiempos le resultaba inusual. Sin embargo, Honda ganó la primera carrera de la temporada 2002 y al final, la RC211 Cunto ganó en 14 de las 16 carreras de la temporada. Fue increíble. Sin embargo, detrás de escena ocurrían otras cosas. El equipo de desarrolladores luchaba constantemente con los problemas técnicos que surgían. El Punto 5 estaba diseñado para recorrer 2.000 kilómetros antes de una revisión mayor, pero en la práctica resultó ser menos confiable. Los pistones tenían que cambiarse cada 300 kilómetros para evitar daños mayores y no arriesgarse a que el motor se trabara. Eso fue hasta que, un año después, se resolvió el problema de confiabilidad. Para cada carrera se necesitaban 2 motores en lugar de 1, como se había planeado originalmente, ya que la revisión general podría no estar lista a tiempo, dependiendo del calendario de carreras. El consumo de combustible no correspondía al nivel esperado, y en MotoGP existen regulaciones sobre la capacidad del tanque de combustible, por lo que los equipos tienen que calcular no solo la cantidad de caballos de fuerza en el motor, sino también el consumo de combustible, que debe ser suficiente para una carrera determinada. Por eso, tuvieron que reducir un poco la potencia. El equipo enfrentó muchos otros problemas. Al final de la temporada 2002, a pesar de la dominación absoluta, se realizaron cambios en 87 componentes y piezas. En 2003, a pesar de la salida de Rossi a Yamaha, Honda continuó dominando. Honda ganó desde 2002 hasta 2006 3 campeonatos de pilotos y 4 de constructores. De hecho, esta motocicleta ganó 48 carreras de 82. La proporción de victorias de la RC211 Cumno fue del 58,5%. Era una estadística sumamente impresionante para MotoGP, y aún más para un motor de configuración inusual que nunca antes se había instalado en una motocicleta. Sin embargo, todo termina tarde o temprano, y la era del Punto 5 también llegó a su fin. El cambio en el reglamento dio origen a una motocicleta única. Otro cambio la sepultó. La Federación Internacional de Motociclismo consideró que el aumento de las velocidades máximas en MotoGP hasta 360 km por hora era un fenómeno peligroso. El organismo regulador decidió limitar la cilindrada del motor a 800 centímetros cúbicos. También se redujo la capacidad del tanque. Según la lógica de la Federación Internacional de Motociclismo, la reducción de la cilindrada y el menor consumo de combustible deberían, en teoría, disminuir la potencia de los motores y reducir las velocidades máximas en la pista a entre 300 y 310 km por hora. Para la temporada 2007, Honda preparó un nuevo prototipo de carreras RC212 UNTE, en el que instalaron un motor V4. La cilindrada de 800 centímetros cúbicos lo hacía más compacto, y en Honda consideraron que ya bastaba de experimentar con el costoso y complicado un V5. Además, una motocicleta con 5 o 6 cilindros debía ser 5 kilogramos más pesada que una de 4 cilindros. Eso era inaceptable. Además, Honda estaba creando su nuevo prototipo para un piloto específico. La empresa japonesa apostó principalmente por Dani Pedrosa, quien mide 1,58 m y pesa 51 kilogramos. La RC212 Cunto era diminuta. Otro piloto, Nicky Hayden, que mide 1,73 m, ni siquiera podía cubrirse bien detrás del carenado en la nueva Honda. Así es, amigos, la historia del increíble motor con configuración V5 de Honda. El trabajo coordinado de los diseñadores, ingenieros, el equipo de carreras y los pilotos, así como el potencial de la tecnología, hicieron de la RC211 UNVE una leyenda y la única motocicleta en la historia equipada con un motor V5. En este punto, mi relato llega a su fin. Apoyar mi trabajo no es tan difícil. Un like, un comentario y una suscripción definitivamente son bienvenidos. Y mejor aún sería que compartan esta historia con sus conocidos. Gracias por su atención. Con ustedes estuvo el canal Crash Moto. Hasta la próxima.